Bueno, pues comenzamos ya nuestro quinto vídeo, ¿de acuerdo? Como siempre, añado un nuevo paquete, tutorial O04, ¿vale? En esta ocasión vamos a añadir un nuevo Java Class, ¿vale? Que se llame principal, como siempre. En esta ocasión vamos a hablar de la clase string, ¿vale? Y de las envolturas. Ahora vamos a ver qué es todo eso. Ya tenemos nuestro principal, public static void main y el array de entrada string args. De acuerdo. Pues como igual que en Pascal, ¿vale? Nos existe ya la clase predefinida string. Donde podemos crearnos un string s, ¿vale? Al cual le llamemos hola, soy un string, ¿vale? ¿Qué peculiaridad tiene con respecto a Java los strings? Bueno, pues los strings son objetos, ¿vale? No son tipos primitivos como ocurría con int o double o boolean, sino que el string ya es un objeto, lo cual, como hemos dicho en otros vídeos, ya nos permite dos cosas. Una, que si lo pasamos a un método se va a pasar por referencia, ¿vale? Y dos, que tiene ya métodos predefinidos. Una de las cosas buenas que tiene Java, ¿vale? Con respecto a Pascal, es que ya ha habido gente que se ha estrujado el coco, ¿vale? Para crear métodos que nosotros podamos usar sin tener que implementarlos. Entonces, si yo, por ejemplo, doy a ese punto, como sabrás, ya me aparecen métodos propios de string. Evidentemente, pues nos aparecen, por ejemplo, métodos como el equal que ya hemos visto, ¿vale? Para ver si dos strings son iguales, o el toString, por ejemplo, que también vimos, ¿vale? Para escribir un string, evidentemente no le tenemos que llamar, porque ya está implementado. Entonces, cuando yo hago un system out print ADN de un string, lo que hace es llamar a este método, ¿vale? Siempre podemos, si te fijas, si pongo el coloreado encima de uno de los métodos, arriba me aparece qué es lo que hace, aparece en inglés. Si no me equivoco, la ayuda se puede cambiar a español, pero te recomiendo que lo dejes en inglés porque así practicas un poquillo, que siempre viene bien, ¿vale? Pero bueno, ahí tienes todos los métodos. Entonces, ¿qué sucede? En Java, cuando se mejora algo, ¿vale? Nunca se borra lo anterior. ¿Por qué? Porque si alguien ha hecho un programa antes que usaba string, pues para que no le deje de funcionar con las nuevas versiones de Java, lo anterior siempre se deja, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Pues o bien mejoran el string que ya hay, o bien crean objetos nuevos que mejoren esa funcionalidad. Entonces, en el caso del string, ¿vale? Las cosas que podemos hacer con string, pues por ejemplo, hola, soy un string, y concatenar con el más, como hemos visto también en otras ocasiones. Soy un string, me llamo S, ¿vale? Pues eso se concatena y se queda dentro de ese string. Si yo hago un system.out.println y le digo que me muestre string, esto lo ejecuto con run, ¿vale? Pues evidentemente aquí me aparecerá lo que vale la concatenación del string, ¿vale? Hola, soy string y me llamo así. ¿Qué hay en las nuevas versiones de Java y que se utiliza mucho? Bueno, pues en vez del string, ¿vale? Hay métodos que se llaman string buffer, ¿vale? Vamos a llamar string buffer a la variable, y el string builder. Se llama string builder. ¿Qué tiene esto de bueno? Bueno, pues trae implementados métodos que nos van a permitir hacer cosas, ¿vale?
que string no nos permite. Vale, entonces hay ejercicios del tipo o prácticas que nos puede venir bien. Yo pongo un string buffer, ¿vale? Y le doy a punto, ¿vale? Viene el método, por ejemplo, append. Yo puedo añadirle un booleano, otro string, ¿vale? Un objeto, ¿vale? Cosas que con string no podíamos hacer y con string buffer sí. Por ejemplo, borrar un carácter, ¿vale? Y modificar un string es muy difícil, podemos añadirle con concatenación, pero si quiero cambiar la letra que hay en la posición tal o ese tipo de cosas, viene mejor hacerlo con estos métodos, ¿vale? Hay métodos como reverse que te dejaban dar la vuelta al string, ¿vale? Pues esas cosas las tienes aquí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre string buffer y string builder? Bueno, pues si nos fijamos ahora en los métodos, ¿vale? Vemos en la ayuda, aquí nos viene la definición de los tipos, ¿vale? String buffer pues, sería algo normal, public, string buffer, append y lo que sea. Y nos dice la cabecera del método, ¿vale? Eso pasa con el string buffer. Pero si yo pongo el string builder, ¿vale? Y le doy a punto, ¿vale? Cualquier método de string builder, vamos a ver, vale, sí. Cualquier método de string builder está sincronizado. ¿Qué quiere decir esto? Que los métodos sincronizados, ¿vale? Hay métodos que lo estarán y otros que no, ¿vale? Pero por dentro siempre van sincronizados. Eso se usa nada más para concurrencia, para cuando lanzamos hilos. En Java o en programación orientada a objetos, vosotros no vais a usar hilos, entonces os va a dar igual usar uno u otro, ¿vale? Pero digamos que String Builder es mejor, está más optimizado, aunque tenga los métodos iguales, ¿vale? Es más optimizado que String Buffer, ¿vale? Pero si quieres usarlo con hilos, es mejor usar String Buffer. ¿Vale? ¿Ves? Este es String Buffer, está sincronizado, ¿vale? Pues si yo en Po, si tienes que usar alguno, usaría String Builder, ¿vale? Porque como no vas a lanzar hilos y String Builder es mejor, uso String Builder en vez de String Buffer. Pero bueno, si quisieras usar un string mejorado en concurrencia con hilos, pues usaría String Buffer porque sus métodos son synchronize. Esto ya lo veréis, ¿vale? Es mejor. Y ahí ya no nos metemos. ¿Qué más cosas puedo contar? Bueno, igual que el string tiene cosas mejoradas, ¿vale? Los arrays, que ya vimos en uno de los vídeos, tienen otras clases que son todavía mejores, que esto sí que se nota un montón, que habréis dado, que es el array list, ¿vale? Dentro de una lista. Y array list tiene una cosa, y es que no pertenece a la clase Java madre, entonces pues hay que añadir un import, simplemente dando al icono este que aparece en la izquierda de NetBeans, que nos aparecen las opciones, y al add import por Java, la primera opción, ¿vale? Esto lo único que nos hace es que arriba nos pone import Java útil ArrayList. ¿Por qué? Porque el string, los in y demás están en la clase Java y la clase ArrayList está dentro de la carpeta java.util.arraylist, ¿vale? Hay otra clase que también es muy parecida a listas, que se llama list directamente, ¿vale? Igualmente, si queremos importarla, habrá que darle al iconito e importar. Si te fijas, las dos están en la misma carpeta, Java útil ArrayList. Yo puedo dejar esto así, que es lo que suelo hacer, dejarlo, o si sé que voy a importar las dos, o otras que sean también de listas, pues como ya vimos, en vez de poner el nombre directamente, pongo un asterisco, ¿vale? Y me las importa todas, no pasa nada. Esto ni gasta memoria ni nada, ¿vale? ¿Qué vamos a tener de bueno con esto, con respecto a un array normal? Bueno, pues aquí se nota un montón, por ejemplo, que si yo pongo lista, punto, ya simplemente el primer método, el add,
me añade un objeto. ¿Esto qué quiere decir? Que si te has fijado, yo no he puesto un array list de enteros o de reales o de booleanos. He dicho simplemente que es una lista. Y a mí me permite, mediante el método add, añadir cualquier objeto. O sea que yo puedo tener una lista de cosas distintas. No hace falta que sea una lista de enteros, cosa que los arrays sí que tenemos que especificar de qué son. Además de añadir, me permite borrar, remove, me permite, tiene igual el método equals, ¿vale? Para decir si una lista es igual que otra, el toString para escribirla, empty si está vacía, cualquier método. Simplemente miras la ayuda arriba o si buscas en Google método para comparar dos array list, te saldrá el API de Java, donde puedes verlo también en español y ahí lo tienes todo, ¿vale? Esto sería un poco con respecto a los strings, a los arrays, ¿no? Las clases o los objetos mejorados. Todo esto son objetos, aunque sea muy pesado, lo voy a recordar, los objetos siempre que lo pasamos a un método se pasan por referencia y ya tienen métodos asociados, ¿vale? La otra clase o la otra cosa que quería enseñarte son las envolturas. ¿Qué sucede, vale? Si yo tengo un entero que se llama num, le digo igual a 3. Y esto lo quiero pasar por referencia a un método. Bueno, pues hemos dicho que las clases primitivas int, double, float, boolean se pasan por valor a un método. Nunca o sea, cuando tú los pones en un método no se pasan por referencia. ¿Cómo hago yo para pasar esto por referencia? Bueno, pues lo tengo que convertir en un objeto. ¿Cómo lo convierto en un objeto? Muy fácil. El Java tiene implementada una cosa que se llama los wrappers, las envolturas. Wrapper en inglés y envoltura en español, ¿vale? Y es tan sencillo como, si yo quiero convertir esto en quiero envolverlo en un objeto, ¿vale? Es tan sencillo como decir, bueno, pues este es un int, pues su objeto es un integer. Es el único que cambia de nombre, ¿vale? El resto, el double, por ejemplo, se llama igual, el float se llama igual, el boolean se llama igual, el integer es lo único que cambia en vez de int con integer, ¿vale? Y si te fijas, siempre en mayúscula, la primera letra. Pues será un integer que llamaremos de forma distinta, por ejemplo, integer aus, ¿vale? ¿Y cómo se inicializa cualquier objeto? Pues new integer, ¿vale? Y uno de los constructores, pues es meterle un int normal. Entonces se nos acaba de transformar este integer num igual a 3 en numout, ¿vale? Numout ahora vale 3 y es un objeto. Este numout se lo puedo pasar a un método y se pasa por referencia, ¿vale? Otra forma, otro constructor que tiene integer, el objeto integer, ¿vale? Num2, por ejemplo, es decir, new integer y le pasamos directamente un string 123, ¿vale? A ver qué me dice. Vale, he escrito esto no. Integer, eso es, ¿vale? Entonces me va a transformar este string en un entero, ¿vale? En un objeto entero. Además, como objeto, pues ya sabemos, num2, que tiene sus métodos asociados. Entonces, pues nos va a ver si son dos objetos iguales. Lo puede transformar en double, en real. Nos puede devolver justo una parte del número nada más. La longitud. ¿Vale? Pues todo lo que viene asociado con un entero. Hay otra cosa que es muy útil de los wrappers o de los objetos, ¿vale? Y es si yo ya tengo, aquí esto es un constructor, claro, tengo un string y lo quiero, o sea, se lo he metido como entrada al constructor, pero si yo ya tengo un string que va a ser mi num3, ¿vale? Esto evidentemente es un string y le ponemos como 4, por ejemplo, ¿vale? Y esto lo quiero transformar en número, ¿vale? Lo quiero transformar en un entero o en un entero, pues tendré que poner
el string 3, ¿vale? Que tendrá asociado un método que se llama parseInt, ¿verdad? Al revés. Esto irá aquí dentro y 2 aquí fuera, ¿vale? Esto, el método parseInt, ¿vale? Es un método del objeto integer, con lo cual tenemos que poner un integer como parámetro implícito, ¿vale? Integer.parseInt y un string. Lo que nos hace es transformar ese string que ya existe, ¿vale? Y nos va a coger el primer número que encuentre en ese string. Si yo aquí pongo SOC4, me va a coger el primer número que encuentre, que será el 4, y me lo transforma en un integer, ¿vale? Como el método, como el objeto integer ya tendrá el método toString implementado, pues yo le puedo llamar, y entonces num2, que habíamos puesto que valía 123, pues ahora le hemos introducido el 4, con lo cual debería de valer 4. Si yo doy a run, un file, ¿vale? Nos ha aparecido el número 123, porque nos ha cogido ese. Vale, porque no es... Vamos a ver qué hace el número, el parseInt, porque a lo mejor no cambia el entero, sino que nos devuelve el... Vale, sí. Y evidentemente, como estaba diciendo, el método parseInt, vale, no nos cambia bueno, lo diré, el objeto implícito, sino que lo que hace es que nos devuelve el entero. Entonces, si yo llamo a un objeto integer con el parseInt y le metemos el string 3, ¿vale? Lo que nos está haciendo es que nos devuelve un entero en un 4, ¿vale? Que este sí, que ya debería de tener el valor 4. Pues, como ves, yo hay métodos que tampoco me los sé muchas de memoria, son más o menos lo que hacen, pero mirando lo que hacía el método, pues ya hemos sacado cómo convertir ese string en un entero normal, ¿vale? Y hasta aquí pues lo que quería explicarte en este vídeo. Creo que esto es sencillito y ya pues el próximo vídeo ya es un poco la clave de la orientación a objetos, ¿vale? Que ya veremos lo que es y te veo en el próximo vídeo.